Imagine que eres un joven estadounidense entrando en un concesionario a finales de los años 60. A un lado está el Ford Mustang, capó largo, parte trasera corta, precio relativamente accesible. Una lista de motores que puede convertirlo desde un automóvil tranquilo para ir al trabajo hasta una máquina capaz de quemar neumáticos. Del otro lado aparece algo que pocos años antes ni siquiera existía: el Chevrolet Camaro. Los dos parecen estar peleando por el mismo comprador. Pero hay una diferencia. El Camaro está peleando una guerra que el Mustang comenzó. Ford había llegado primero. Había definido el terreno, creado prácticamente una nueva categoría y vendido automóviles a un ritmo que Chevrolet inicialmente no pudo tocar. Durante años, cada Camaro vendido parecía perseguir a un Mustang que ya estaba varios kilómetros adelante. Entonces ocurrió algo extraño. El perseguidor comenzó a acercarse. Y en 1977 sucedió lo que durante la primera década de esta rivalidad había parecido casi imposible. Por primera vez, el Chevrolet Camaro superó al Ford Mustang. ¿Cómo puede un automóvil crear una categoría, vender más de 1 millón de unidades en menos de 2 años, convertirse en símbolo de una generación y terminar perdiendo precisamente contra el rival que apareció para copiar su fórmula? Para entenderlo, no debemos empezar con la caída. Debemos empezar con la ventaja que Chevrolet no tenía. En los primeros años de la década de 1960, Ford observaba un cambio demográfico enorme en Estados Unidos. Millones de jóvenes nacidos durante el baby boom estaban llegando a la edad de conducir y comprar automóviles. No necesariamente querían los grandes sedanes que conducían sus padres. Querían algo que pareciera más personal, más deportivo y más emocionante. Pero había un problema. Los deportivos tradicionales podían ser demasiado caros o demasiado poco prácticos. Ford necesitaba encontrar un punto intermedio. El proyecto, asociado especialmente con Lee y Iacocca, buscó precisamente eso. Un automóvil relativamente pequeño, atractivo, con 4 plazas, precio accesible y suficientes opciones para que compradores muy diferentes pudieran construir casi su propio Mustang. Eso último sería fundamental, porque Ford no creó un solo Mustang. Creó una plataforma sobre la cual el cliente podía decidir qué tipo de Mustang quería. Un 6 cilindros económico podía servir para alguien interesado principalmente en el estilo. Un V8 podía transformar el mismo concepto en algo mucho más serio. Transmisiones, interiores, colores, carrocerías y paquetes opcionales permitían que 2 Mustangs salidos de un concesionario parecieran pertenecer a compradores completamente diferentes. Ford no estaba vendiendo solamente velocidad. Estaba vendiendo la posibilidad de elegir cuánto automóvil deportivo querías comprar. El 17 de abril de 1964, el Mustang fue presentado oficialmente al público en la Feria Mundial de Nueva York. La reacción fue extraordinaria. Ford había calculado unas ventas iniciales mucho más modestas. En cambio, el automóvil acumuló alrededor de 22.000 pedidos durante su primer día y alcanzó aproximadamente 417.000 unidades en sus primeros 12 meses. En menos de 2 años llegó al millón. Ese número hizo algo más que llenar las cuentas de Ford. Envió un mensaje a Detroit. Había un mercado enorme que otros fabricantes todavía no estaban explotando. Y General Motors estaba observando. Chevrolet tenía el Corvair y otros productos capaces de atraer a diferentes compradores, pero no tenía una respuesta directa al fenómeno Mustang. Cada mes que pasaba, Ford acumulaba más clientes, más presencia cultural y más reconocimiento. El nombre Mustang comenzó a aparecer en revistas, concesionarios, estacionamientos escolares y carreteras de todo Estados Unidos. El automóvil también desarrolló una imagen competitiva. Versiones V8 más potentes aparecieron rápidamente. Carroll Shelby convirtió el Mustang en la base del GT350. El Fastback agregó una silueta todavía más agresiva. Ford entendía que mantener el automóvil joven significaba mantenerlo visible.
Pero General Motors no necesitaba inventar nuevamente la idea. Necesitaba estudiarla. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando Chevrolet finalmente presentó el Camaro para el modelo 1967, la lógica básica era reconocible. Proporciones deportivas, varias opciones mecánicas, precio competitivo y la posibilidad de pasar de un modelo relativamente tranquilo a versiones de alto rendimiento. Chevrolet incluso ofreció una variedad enorme desde el lanzamiento. Múltiples motores, numerosos colores y paquetes como RS y SS. Era una respuesta directa al nuevo mundo que Ford había creado. Pero el primer enfrentamiento fue humillante para Chevrolet. En 1967, Chevrolet vendió alrededor de 220.000 Camaros. Ford vendió más del doble de Mustangs. La diferencia era gigantesca. Chevrolet había construido un competidor serio, y aún así, el Mustang continuaba dominando. Eso nos dice algo importante sobre esta rivalidad. El Camaro no derrotó al Mustang porque apareció siendo inmediatamente superior. Tuvo que sobrevivir durante años debajo de su sombra. En 1968, el Mustang volvió a vender más. En 1969, volvió a vender más. Durante los 3 primeros años de la primera generación del Camaro, Ford colocó aproximadamente 1,09 millones de Mustangs frente a cerca de 699.000 Camaros. Si la historia hubiera terminado allí, Camaro sería simplemente uno de muchos automóviles creados para perseguir una idea de Ford. Pero entonces, los dos rivales comenzaron a empujarse hacia un territorio diferente: potencia. A finales de los años 60, la batalla dejó de ser solamente sobre estilo y precio. Las versiones de alto rendimiento se convirtieron en herramientas de imagen. Ford lanzó el Mach 1 para 1969. Aparecieron Boss 302, Boss 429 y diferentes Shelby Mustang. Chevrolet respondía con Camaro SE, Z28 y versiones de gran cilindrada. El comprador podía mirar especificaciones, carreras, revistas y concesionarios y convertir la rivalidad en una discusión casi tribal. Ford o Chevrolet, Mustang o Camaro. Y aquí aparece la primera gran ironía. Cuanto más luchaban por ser impresionantes, más se alejaban de la simplicidad que había hecho tan brillante al Mustang original. El Mustang de 1964 era compacto según los estándares estadounidenses de su época. Pero con cada rediseño fue creciendo. Los modelos de 1971 eran más grandes, más pesados y visualmente más musculosos que los primeros automóviles. En fotografías, la evolución parece lógica. En el mercado, era más peligrosa. Porque mientras Ford y Chevrolet estaban librando una guerra de potencia, Estados Unidos estaba comenzando a cambiar las reglas. Las compañías de seguros aumentaron las primas de muchos automóviles de alto rendimiento. Las regulaciones de emisiones se volvieron más exigentes. La gasolina sin plomo y nuevas normas obligaron a revisar motores. Las cifras de potencia comenzaron a caer. Y después llegó el golpe que hizo que toda la industria reconsiderara el tamaño y el consumo. La crisis petrolera de 1973. De pronto, estar sentado detrás de un enorme V8 tenía una sensación diferente cuando había filas en estaciones de gasolina y preocupación por el precio del combustible. Ford había visto venir parte del cambio antes de que la crisis alcanzara su punto máximo. Y tomó una decisión radical. El Mustang debía hacerse pequeño otra vez. El resultado fue el Mustang CLA de 1974. Aquí es donde esta historia suele contarse de forma demasiado sencilla. Hoy, muchos entusiastas miran al Mustang II como una de las generaciones menos deseadas de toda la historia del nombre. Era más pequeño. Perdió gran parte de la imagen brutal de los Mustang de finales de los 60. Al principio, ni siquiera ofrecía un V8. Es tentador llamarlo simplemente un fracaso, pero eso sería incorrecto. En su primer año, Ford produjo cerca de 386.000 Mustang II. El Camaro quedó muy por detrás con poco más de 150.000 unidades.
En otras palabras, cuando Estados Unidos quería automóviles más pequeños y eficientes, Ford respondió y vendió muchísimos. El Mustang II hizo exactamente lo que Ford necesitaba en 1974. El problema estaba en lo que sucedería después. Compare ahora los dos automóviles. Ford había reducido dramáticamente el Mustang. Chevrolet no hizo lo mismo con Camaro. La segunda generación del Camaro, introducida para 1970, mantuvo una presencia más grande y deportiva. También atravesó los mismos problemas de emisiones, combustible y caída de potencia que afectaron al resto de Detroit. Pero Chevrolet continuó refinando su automóvil en lugar de transformarlo en algo completamente diferente. Eso parecía una desventaja cuando la crisis energética era reciente. Pocos años después comenzó a aparecer una fortaleza. El mercado volvió a moverse. Los compradores querían eficiencia. Sí, pero una parte de ellos también quería que un automóvil deportivo siguiera pareciendo deportivo. Y el Camaro comenzó a ocupar ese espacio. Observe la tendencia. En 1974, Mustang, aproximadamente 386.000 unidades. Camaro, alrededor de 151.000. Una destrucción. En 1965, Mustang cayó a menos de 189.000. Camaro rondó 146.000. La ventaja ya era mucho menor. En 1976, el Mustang registró aproximadamente 188.000 unidades. Camaro, cerca de 183.000. Ahora estaban prácticamente frente a frente. La distancia que en 1967 había superado las 250.000 unidades se había reducido a unos pocos miles, y todavía faltaba una jugada de Chevrolet, el 128. Chevrolet había retirado el 128 después de 1974. Pero el mercado comenzó a demostrar que todavía existía demanda por automóviles con apariencia y comportamiento de alto rendimiento. Pontiac estaba obteniendo atención con el Firebird Trans Am. Chevrolet reaccionó. En medio del año modelo 1977, el Camaro 128 regresó. No era un regreso a los niveles salvajes de potencia de finales de los años 60. Aquella época había cambiado. Pero el 128 entregaba algo quizá más importante para aquel momento. Identidad. Suspensión deportiva. Apariencia agresiva. V8. Una imagen que decía que el Camaro seguía tomando en serio al conductor entusiasta. Mientras tanto, el Mustang II cargaba con una contradicción. Había sido una respuesta inteligente a la crisis. Pero esa respuesta empezaba a definirlo justo cuando parte del público quería volver a emocionarse. El mismo movimiento que salvó al Mustang unos años antes comenzó a limitarlo. Y entonces llegaron las cifras de 1977. Camaro. Aproximadamente 218.853 unidades producidas. Mustang. Alrededor de 153.173. Por primera vez desde que Chevrolet había entrado en esta pelea, Camaro estaba adelante. 10 años. Eso fue lo que necesitó. El automóvil que había aparecido como respuesta al Mustang finalmente había vendido más que él. Y observe la diferencia con la historia del Model T. Aquí Ford no perdió porque se negara durante 19 años a reemplazar un automóvil prácticamente congelado. Ford sí había cambiado el Mustang. De hecho, lo había cambiado profundamente. La pregunta era si lo había cambiado en la dirección correcta durante demasiado tiempo. El Mustang II había sido perfectamente lógico para 1974, pero el Camaro estaba demostrando que lógica y deseo no siempre avanzan juntos. La situación se volvió todavía más clara en 1978. El Camaro alcanzó aproximadamente 272.000 unidades. El Mustang II cerró su última temporada con unas 192.000. Chevrolet ya no estaba ganando por accidente. Había encontrado una ventana, pero aquí aparece la virada que convierte esta historia en una rivalidad de verdad. Ford no aceptó que aquella derrota fuera permanente. Para 1979 llegó un Mustang completamente nuevo sobre la plataforma Fox. Era más moderno, más espacioso internamente y ofrecía una base que Ford terminaría utilizando durante muchos años.
Y en su primer año ocurrió algo que Chevrolet seguramente conocía demasiado bien. El Mustang volvió a pasar al Camaro. Ford vendió alrededor de 370.000 Mustang del año modelo 1979 frente a aproximadamente 283.000 Camaros. La corona había cambiado de manos nuevamente. Eso revela por qué decir simplemente que el Camaro mató al Mustang sería falso. Nunca lo hizo. De hecho, Mustang continúa existiendo de forma ininterrumpida desde 1964, mientras Camaro ha desaparecido y regresado más de una vez. Pero el significado de 1977 sigue siendo enorme, porque destruyó una certeza. Hasta entonces, Chevrolet podía construir un buen Camaro, un Camaro rápido o incluso un Camaro muy deseado. Pero el Mustang seguía siendo el Mustang. Era el original, el automóvil que había dado nombre al segmento, el líder que parecía tener una ventaja estructural simplemente por existir primero. 1977 demostró que el nombre no bastaba. Y después de aquello, la rivalidad cambió. Durante los años 80, las ventas oscilaron. Camaro ganó algunos años, Mustang ganó otros. Las versiones de alto rendimiento recuperaron lentamente potencia conforme la tecnología mejoró. El Mustang GT volvió a convertirse en una opción seria. Chevrolet desarrolló nuevas generaciones de Camaro. Motores de inyección electrónica, aerodinámica y plataformas más sofisticadas transformaron la batalla. Ya no estaban intentando reconstruir exactamente 1969. Estaban aprendiendo a llevar la misma rivalidad a décadas diferentes. Y eso quizá explica por qué ambos nombres sobrevivieron tanto tiempo en la cultura estadounidense. Mustang y Camaro nunca fueron solamente dos fichas técnicas. Representaban dos interpretaciones del mismo deseo. Un automóvil suficientemente práctico para utilizarlo de verdad. Suficientemente accesible para que no perteneciera exclusivamente a millonarios. Y suficientemente emocionante para que el propietario quisiera mirar hacia atrás después de estacionarlo. Ford descubrió aquella fórmula primero. Chevrolet descubrió cómo atacarla. Por eso la verdadera caída del Mustang en esta historia no ocurre cuando desaparece, porque nunca desapareció. Ocurre cuando deja de ser intocable. En 1964, Chevrolet ni siquiera tenía un Camaro. En 1977 lo lanzó y fue superado ampliamente. En 1968 perdió nuevamente. En 1969 también. Durante años, Mustang podía mirar los números y ver a Camaro detrás. Pero Chevrolet siguió allí. Refinó el automóvil. Mantuvo una imagen deportiva cuando Ford apostó por un Mustang mucho más pequeño. Esperó mientras la ventaja se reducía. Y cuando el mercado volvió a inclinarse hacia automóviles deportivos con más presencia, Camaro estaba preparado. En 1977, el perseguidor finalmente apareció delante, no porque Ford hubiera olvidado cómo fabricar automóviles, no porque el Mustang II fuera un desastre comercial absoluto, y tampoco porque el Camaro de repente se hubiera convertido en una máquina incomparable. Chevrolet ganó porque la necesidad del mercado volvió a cambiar. Y durante ese momento específico, Camaro representó mejor lo que una parte creciente de los compradores esperaba de un pony car. Ese detalle hace que la historia sea mucho más interesante que una simple guerra de marcas. Porque ambos automóviles fueron castigados, en momentos diferentes, por responder demasiado bien al mundo anterior. El Mustang original creó la fórmula. Luego creció mientras el mercado buscaba exceso. El Mustang II se redujo cuando Estados Unidos buscó eficiencia. Camaro mantuvo otra personalidad y esperó. Después Ford respondió nuevamente con el Fox Mustang. Ataque, respuesta, ventaja, reacción. Eso es lo que mantuvo esta guerra viva durante décadas. Y hay una última comparación que resume todo. Cuando el Mustang apareció en 1964, Ford recibió alrededor de 22.000 pedidos en su primer día.
Cuando Camaro apareció 3 años después, entró en una categoría cuyo nombre informal ya estaba inspirado precisamente en el Mustang: Pony Car. Chevrolet comenzó esta carrera siguiendo una huella de Ford. 10 años después, Ford estaba mirando las luces traseras del Camaro. No duraría para siempre. En 1979, Mustang recuperaría la ventaja. En décadas posteriores, ambos volverían a adelantarse mutuamente. Pero aquel momento de 1977 cambió el significado de la rivalidad. El Mustang podía ser derrotado. Y quizá esa fue una de las mejores cosas que pudo ocurrirle. Porque un automóvil sin competencia puede vivir de su nombre. Un automóvil perseguido por Camaro tenía que seguir evolucionando. Más de 6 décadas después de su presentación, el Mustang sigue siendo producido. El Camaro, después de diferentes interrupciones y regresos, terminó nuevamente su producción de 6ª generación tras el modelo 2024. Eso convierte la historia en una ironía final. El Camaro logró algo que parecía imposible: superar al Mustang. Pero nunca consiguió eliminarlo. Y el Mustang consiguió algo todavía más difícil: sobrevivir a su propia caída. Por eso, si alguien pregunta cuál de los dos ganó realmente esta guerra, quizá la respuesta dependa del año en que haga la pregunta. En 1967, Mustang. En 1977, Camaro. En 1979, Mustang otra vez. Y después, décadas de golpes intercambiados entre dos automóviles que probablemente nunca habrían evolucionado de la misma manera sin tener al otro enfrente. Ahora quiero saber de qué lado estás tú. Si tuvieras que elegir solamente uno para tu garaje, Mustang o Camaro. Escribe el modelo y el año exactos en los comentarios, porque decir solamente Ford o Chevrolet es demasiado fácil. Y si te gustan estas historias donde los automóviles más famosos de Estados Unidos no solo nacen, sino que luchan, dominan, cometen errores y tienen que reinventarse para sobrevivir, suscríbete. Porque algunas de las mejores historias de Detroit comienzan precisamente cuando un automóvil que parecía invencible descubre que ya no está solo.